habla de la manera correcta. Hay una manera de hablar correcta y hay una manera de hablar incorrecta. Lo cierto es que todo ser humano habla. Todos hablamos. En una ocasión, mientras decía eso, alguien me decía, pero ¿y qué hace un sordo? Bueno, se comunica, habla de otra manera. Yo aprendí y estudié, de hecho, con personas sordas. No son sordos mudos, eso es otro tipo de... Son sordos y uno puede hablar perfectamente. Yo me comunicaba con ellos a la perfección en lenguaje de señas. Ya no tengo la práctica, porque hay que tener una práctica en las manos, pero uno puede comunicarse. Así que todo ser humano habla. Todos los que estamos en este lugar de seguro también hablamos. Y necesitamos aprender a hablar de la manera correcta. Así que por favor le decimos a la persona que está a su lado, habla de la manera correcta. No se puede hablar de este tema sin ir a lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El que la ama comerá para bien o lamentablemente comerá para mal. Hay algunas personas que dicen, no, pero es que eso tiene que ver que cuando uno habla provoca y eso puede causar la muerte, pero no es desde el punto de vista espiritual. Error. Yo se lo puedo probar con las escrituras. Si usted va a Romanos capítulo 10, el versículo 9, se da cuenta que el Señor nos lo deja bien en claro a través del apóstol Pablo. Nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando me dicen, ¿por qué se hace la oración de fe o la oración de aceptación si eso no es bíblico? ¿Quién dice que no es bíblico? Si ahí lo dice claramente. ¿Cómo la persona va a recibir a Cristo? Mire cómo inicia. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le estamos diciendo? Señor, te abro la puerta de mi corazón. Luego, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Señor, perdóname, lávame en tu sangre, límpiame de toda maldad. Posterior a eso, hacemos la confesión de Romanos capítulo 10, versículo 9. Confieso con mi boca que yo creo en mi corazón que tú moriste, resucitaste y que hoy vives y vives para siempre. Así de simple. Ahí hay vida espiritual, vida eterna, pero también al no hacerlo significa que no hay vida eterna. Por eso, ahí lo podemos ver, la parte espiritual. Ahora vamos a la parte humana. ¿Cuántas veces una palabra maldicha provocó algo y eso desencadenó en que alguien falleciese? Pero ahora vámonos un poco más profundo. El otro día estaba mirando un estudio y mostraban las pruebas de lo que ocurría en el cerebro cuando una persona dice me quiero morir, no quiero vivir, y cómo se mueren neuronas, el cuerpo es afectado. ¿Por qué? Porque cada estudio, cada descubrimiento que se viene sobre esta tierra, lo único que hace es venir a confirmar que las escrituras dicen la verdad. Por eso hay vida y muerte en nuestras palabras. Y si nosotros llegásemos a entender, si en verdad el entendimiento viniese a nuestras vidas y lográramos entender el peso de nuestras palabras, de seguro administráramos mejor lo que hablamos. Dijéramos lo mínimo, lo más correcto posible. Las escrituras nos dan algunos ejemplos. Cuando usted va a las escrituras, nos dan algunos ejemplos de cuándo abrir y cuándo cerrar la boca. Cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Y eso va a marcar una gran diferencia. Y yo le quiero llevar entonces a hacer un pequeño recorrido a través de las escrituras de cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Para partir en este tema, quiero leerles lo que dice Proverbios 17, 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido.
será tan verdad esta porción de las Escrituras que cuando uno piensa en un hombre como Saúl, cuando usted piensa en Saúl, se recuerda el primer rey oficial de Israel, un hombre que gobernó 40 años y pervirtió su vida. ¿Usted piensa en un hombre sabio o piensa en un necio? ¿En quién piensa usted? ¿En un hombre necio? Claro que sí. Pero para que vea que a todo el que practique este principio, sin importar quién sea, le funciona. Vaya conmigo. Entonces veamos el ejemplo de Saúl y lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 16. Este es un tío de Saúl que le está preguntando acerca de Samuel. Versículo 16, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Él no abrió la boca. Entonces, ¿qué tuvo? Un comportamiento sabio, a pesar de quién era este hombre. En esa ocasión, él fue sabio y podría hablarle de otras ocasiones donde también tuvo acciones de sabio simplemente por no abrir la boca. Entonces, cuando uno, no, pero es que mi vida ha sido enredada, yo me he equivocado, ¿qué tal si empezamos a practicar el guardar silencio? La Biblia nos da algunos consejos que nos pueden servir de momentos, instancias, circunstancias en las cuales nos podemos encontrar donde deberíamos quedarnos callados. Y quiero mencionarle alguna de ellas. La primera, ¿cuándo debemos de guardar silencio? Cuando estamos ante un necio. Si usted conoce a una persona necia y está frente a esa persona, lo que tiene que hacer es guardar silencio. Entonces, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos a una persona que dice, yo conozco a una persona necia? Déjeme ver su mano, levántela por favor. Entonces usted ya sabe que la próxima vez que usted tenga un encuentro con esa persona, ¿qué va a hacer? Cerrar la boca. No hable. No tiene necesidad de hablar. No, pero es que ¿qué van a decir? No importa lo que digan. A esa persona necia usted no le va a ganar. ¿Sabe por qué? Porque le va a llevar a su terreno de conversación. Y en el terreno de conversación de un necio, él es el campeón. Y le va a ganar por experiencia. Ahora vaya conmigo, el consejo que le dio a Timoteo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la primera carta de Timoteo capítulo 6, versículo 20, nos dice, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Pero vean lo que nos dice, evita las discusiones profanas e inútiles. Evite a ese tipo de personas. Hay familiares inclusive que son argumentadores, que siempre están teniendo opinión para todo. Evítelos. Amistades, entre comillas, que siempre están argumentando todo lo que decimos. Entonces lo mejor es evitar a ese tipo de personas. Número 3, ante un trasquilador. Cuando hablamos de trasquilador, ¿a quién estamos hablando? De alguien que nos hace daño, de alguien que nos lastima, de alguien que nos hiere, incluyendo familiares. Amados hermanos, cuando hablo con personas y le digo apártese de ese familiar, hay gente que me dice, pero ¿cómo me dice eso? Pero si le está causando daño, no se preste a ese juego, no se esté exponiendo. Usted y yo no somos de acero, sentimos. Cuando alguien viene y nos está dañando, hemos conocido personas que van donde la familia y le dicen, estoy tratando de bajar de peso. Pero yo te veo más gorda. Uno va de un familiar y le dice, cada día te veo más viejo. Y yo me pregunto, ¿y quién va para joven? Claro, pues sí, voy para viejo. Por supuesto. Hoy en la mañana, mientras me despedía de mi esposa, le digo, mi amor, ya estoy viejito. Y me dijo, sí, estás viejito. Imagínese. O sea, yo creí que me iba a decir, no, te veo jovencito. Ese era un chiste, era una broma. Pero hay familiares que usted sabe que le están causando dolor, que le están diciendo, le están resentiendo, deja a ese hombre, que deje a su esposo, a su esposa, que renuncie a los trabajos. Si algo se puso difícil, no, mejor desistí. Puras locuras. ¿Y qué estamos haciendo? Seguimos y seguimos y seguimos.
A ese tipo de persona usted no tiene nada que estarles hablando ni contando de su vida. Vean lo que hizo Jesús. Isaías 53:7 es una profecía. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió la boca. Ese tipo de persona, mire, manténgase en silencio. Sabe que son personas que le hacen daño. Algunas veces son lugares donde no nos podemos ir, como un centro de trabajo. ¿Y qué hacemos? Seguimos argumentando con esas personas, hablando con esas personas. Y lo único que esas personas están tratando es de causarnos daño, de desanimarnos, de cambiarnos el rumbo, la dirección de lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Ese tipo de persona, usted nada tiene que estar hablando. Ahora veamos lo que la Biblia nos aconseja de cómo no hablar, qué no decir. ¿Qué no debemos de decir cuando estamos en una conversación? Veamos algunos aspectos importantes. Número 1, todo lo que sabemos. Usted y yo no debemos andar hablando de todo lo que sabemos, porque lo primero que van a decir es que se cree un sabelotodo. Espere que le pregunten, espere que le hagan la consulta. ¿Sabe qué decía el pastor David? No, cuando hablaban los pastores nos decía, usted no ande regalando consejos. Porque el consejo regalado, la persona lo valora, lo aprecia tanto como lo que pagó por él. ¿Qué pagó con él? Nada. Y no estamos hablando aquí de una transacción económica. Estamos hablando de que si la persona no viene y dice, mire, quiero un consejo, ¿por qué usted anda repartiendo consejos? No debería de ser. Deberíamos de esperar a que la persona quiera. Usted sabe que cuando hay veces vienen familiares y dicen, mire, yo tengo un familiar que necesita consejería, ¿será que lo puedan atender? Entonces lo que le decimos es, pídale que venga a la iglesia, que se nos acerque y que nos diga que quiere el consejo. De lo contrario, no lo vamos a hacer porque hace el efecto contrario. Va en la dirección opuesta, la persona siente que viene obligada. Necesitamos que lo haga voluntariamente. El consejo que nos daba el pastor David. Entonces, si usted sabe de una materia en particular, hasta que a usted le pregunten, usted dé su opinión. Pero no me lo crea a mí. Proverbios capítulo 12, versículo 23. El hombre, la mujer prudente, oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Y yo estoy seguro que usted ha visto a personas hablar y hablar y no tener ni idea de lo que están hablando. Pero esa es precisamente la acción del necio. Imagínense una vez, estamos en una reunión. Yo estoy recién llegado a la iglesia, 14 años de edad, y está otra persona que había llegado también en la misma camada, y le preguntan al líder de jóvenes, oiga, ¿y por dónde empiezo a leer la Biblia? Y aquí va el necio de yo, y le digo, deberías de empezar por Génesis y Apocalipsis, porque así vas a entender cómo inició todo y cómo termina todo. Y todos me volvieron a ver. Ahora yo me pongo a pensar, bueno, ahí estaba el necio exhibiendo su necedad. Gracias a Dios por el sabio, que era el director de jóvenes, y le dice, yo creo que puedes empezar por el libro de Juan. Es un buen libro, sencillo, te va a dar una orientación de la obra de Jesucristo. Y le digo, puede empezar también a leer el proverbio del día, ya le explicó lo del proverbio del día, y puedes empezar a leer un Salmos. Eso te va a ayudar a empezar a conectarte con las Escrituras y a comprenderlas mejor. Ya está. No dijo nada, no me dijo estás equivocado, simplemente dio su opinión. El sabio contestando con sabiduría y el necio exhibiendo su necedad. Casi que le digo, no, pero yo no estoy de acuerdo, pero gracias a Dios no llegué hasta allí. Jesús lo dejó bien claro y el versículo que le voy a leer a continuación, Jesús no estaba tratando ni de ofender a nadie ni comparar a nadie con los animales que él menciona. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Usted nada tiene que andar entregándole la sabiduría divina a quien no lo está pidiendo. Seamos sabios entonces al hablar en ese sentido. Número 2, no hable de todo lo que tenemos, no hable de todo lo que tiene. Es impresionante escuchar cómo la gente dice, no, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y andan hablando exhibiendo todo lo que tienen. Eso pasa como un joven
escribió en un periódico, puso un anuncio y decía, soy soltero, tengo mi propio piso, eso en España significa que tiene su propio apartamento, tengo mi piso, me gustan los carros de lujo, así que tengo varios, me gusta viajar, viajo de vacaciones 2 veces al año, sumo 2 meses de vacaciones en el año, me gusta conocer lugares, ser aventurero, tengo una cuenta abundante de euros, mi cuenta es fuerte en euros, tengo una buena vida, mi casa tiene todos los lujos que yo deseo, la cocina de mi casa es hermosa, la comida es deliciosa, la que yo como todos los días, y finalmente dice, no estoy buscando esposa, solo quiero exhibir lo que tengo. Parece chiste, ¿no? Pero así es la vida de muchos. Yo aquí exhibiendo, claro, no dicen exhibiendo, no, yo aquí y paseando por estos lados y ando por aquí. Un día me dice, había un familiar de una persona que dice, mire, todo el tiempo tengo un familiar que me manda fotos de todos los vehículos que tiene. Entonces le digo, observe algo, si esos vehículos que le manda fotos, vea si algún día está montado en uno de los vehículos. Y me dice, fíjese que nunca está dentro del vehículo. ¿Por qué cree que será eso? ¿Cómo no? Un día, y me busca la foto, dice, un día me mandó uno que estaba montado. Claro, todos los que estaban afuera eran carros de lujo, preciosos. El carro donde estaba dentro era un carro utilitario, o sea, un carro sencillo en Estados Unidos. Y yo, ¿por qué cree que sea? Está tratando de exhibir lo que tiene y algunas veces somos peores, exhibimos aún ni lo que tenemos. Tratando de impresionar por la marca de la ropa, la marca del vehículo, estamos hasta el cuello de deudas. Nada tenemos que estar hablando de lo que Dios nos ha bendecido. No me lo crea a mí, créalo a la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 15. Este es un rey que Dios hizo, se piensa que es uno de los milagros más grandes que han existido en la tierra. Milagros más grandes en la Biblia, por ejemplo, el milagro del conquistador de Israel, que es Josué, que todo el sistema solar, habría que buscar la explicación de lo que ocurrió, pero ese día duró completo el sol sin ocultarse. Luego está también cuando un evangelista estaba en un lugar predicándole a alguien y de pronto fue tomado y llevado a otro lugar. Y otro milagro ocurrió con este hombre, que la sombra del sol no avanzó, sino que retrocedió. Me refiero a Ezequías. Y esto le pregunta el profeta al rey Ezequías. Y él le dijo, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Producto de eso vino una palabra nefasta sobre la vida de este rey, lamentablemente. Producto de andar exhibiendo lo que Dios le había dado. Nada tenemos que andar exhibiendo nosotros. Dele la gloria al Señor, testifique de lo que Dios ha hecho, pero no tenemos que andar exhibiendo nada. Veamos el ejemplo de un hombre que se llamaba Gedeón. Gedeón también nos enseñó a hablar de la manera correcta. El producto de que el Señor había decidido salvar a Israel con 300 hombres, acaba de vencer a un ejército. Pero hay una tribu que viene y se para frente de él, empieza a cuestionarle, empieza a increparle, a hablarle de una manera grosera. Y aquí lo vemos en Jueces capítulo 8, versículo 1. La gente de Efraín le preguntó a Gedeón, ¿por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Eran unos cobardes, permítame decirle. Estos hombres eran unos cobardes porque nunca se habían defendido de Madián y ahora el que los ha liberado le están diciendo, ¿por qué no nos llamaste? Cualquiera podría haber, en el lugar de Gedeón, me hubiera dicho, ¿qué es la cosa? ¿Cuál es el problema? Ustedes no fueron conmigo, con 300 hombres desbaraté a un ejército con la mano del Señor. Pero vea lo que este hombre hace. Él no pierde la vida ni pierde el tiempo. Versículo 2. ¿Qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? Hace una pregunta. Dios les dio a ustedes la victoria sobre los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso?
cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Aquí vemos a alguien sabio utilizando las palabras correctas contra personas necias. Alguien podría decir, no, pero es que le hubiera dicho la verdad. ¿Para qué? ¿Qué hubiese ganado? Se hubiese metido en un pleito a pelearse entre el mismo pueblo de Israel. No es necesario. Él supo mantener la compostura y contestar de la manera correcta. Entonces podemos nosotros hablar de la manera correcta de personas, inclusive cuando son necias. Vuelvo y le pongo el ejemplo del pastor David. En una ocasión, estamos en una negociación del alquiler de una propiedad. Y la persona que estaba del otro lado, estábamos hablando en español y de pronto cambia y empieza a hablar en inglés. Y cambia para hablar en inglés. De hecho, usó una palabra que yo en mi vida la había escuchado. Y le menciona una ofensa al pastor David. Cambió para hablar en inglés para ofenderlo en su propio idioma. Y el pastor David, usted sabe, era bien blanquito. Y yo pude verle la cara. Él empezó a ponerse rojo y la nariz también. Y yo digo, está enojado, porque ya lo había visto así, está enojado el pastor. Entonces de repente se hace un silencio porque la otra persona deja de hablar. Y el pastor David dice, estoy pensando las palabras correctas para hablarle de la manera correcta. Todavía hizo una pausa más y empezó a hablar posterior a eso. Pero cada palabra fue bien medida, bien pensada para hablar de la manera correcta. Solo pienso en Gedeón. Terminamos la conversación y honestamente yo tenía una incomodidad por dentro con esa persona, pero íbamos caminando y la persona, bueno, finalmente terminó pidiendo disculpas a la persona, pero íbamos caminando en un pasillo largo y íbamos caminando y todavía la persona iba diciendo, perdón, doctor Spencer, por favor me dispensa, hasta que lo dejamos de ver. Las palabras sabias, las palabras correctas, ¿cómo hacen la diferencia? Ahora me pregunto, ¿cómo hablamos nosotros? ¿Cómo hemos estado hablando nosotros? Hay veces hasta el mundo nos roba los principios de las Escrituras. Y le voy a poner un ejemplo. Yo tuve un jefe, él me dio una orden y me dice, mire, va a venir un fulano, usted entrega este documento. Yo miré el documento y yo dije, wow, una persona de confianza, un documento muy íntimo de la compañía. Llega la persona, yo le entrego el documento y la persona se va. Unos minutos después llega el gerente general de la compañía. Habían como 10 jefes entre él y yo era un jovencito y llega y me dice, venga, acompáñame por favor, sígame. Entonces él se va caminando y yo lo voy siguiendo y cuando voy caminando entre mis compañeros empiezan a hacerle ahora sí. Y yo digo, mío, ¿qué hice? Y voy siguiéndolo y él se da la vuelta y escuche las palabras que utilizó y me dice, estoy usando todo mi dominio propio para no gritarte. Y sigue caminando. Y yo dije, Señor, aquí solo tú me puedes salvar. Me siento en la oficina. De hecho, hasta me llevó a la oficina del dueño de la compañía y estoy ahí sentado. Híjole, ¿y ahora qué? Y me dice, ¿por qué usted entregó este documento? Ahí respiré y le digo, mi jefe me dijo que lo entregara. Entonces aquí se termina la conversación. Me dio la mano y me dice, retírese, usted tiene responsabilidad, váyase, gracias. Cuando llegué a donde mis compañeros, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Pero ¿sabe qué me impresionó? Mire, le estoy hablando de una conversación que tuvimos hace 24 años atrás. Y hasta el sol de hoy lo puedo ver en mi mente, darse la vuelta y decirme, estoy usando todo mi dominio propio para no gritarte. Yo le conté esta experiencia al pastor David y me dice, bueno, hijo, por eso ese hombre está donde está, gana lo que gana, por lo que ha logrado desarrollar su carácter, hablar de la manera correcta, según lo que la palabra del Señor nos enseña, viendo el ejemplo tan sencillo como este hombre, Gedeón. Avancemos un poco más. La Biblia nos aconseja también cómo debemos de hablar, porque decimos hablar de la manera correcta, pero ¿cómo es la manera correcta? Entonces, quiero mencionarle otros aspectos. Número 1, con calma. Cuando vaya a hablar, hable con calma. Por favor, dígalo conmigo, con calma. Le va a hablar a sus hijos y sus hijos han hecho algo malo, con calma.
Los hijos esperan que sus padres les hablen con calma. Y no crea que los hijos no lo enojan a uno. Claro que sí. Imagínense, un día, me acuerdo que yo nunca compro los modelos de celulares, el que sale por primera vez, yo no lo hago. Eso me lo aconsejó alguien que trabaja en eso. No compre eso porque vienen después las reparaciones, entonces mejor espere. Entonces me compro un celular que me gustaba, un Note 2. Encantado, qué celular me gustaba. Y un día Samuel me lo quita. Entonces andaba jugando con él y de repente ya no lo miro con el teléfono. Y le digo, Samuel, y el teléfono me lo había echado en el agua. No crea que estaba, gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Mi teléfono está en el agua. Y le digo, Samuel, ¿y el teléfono? Y él va donde lo había echado. Y se pone a reír y cuando lo veo encendido en el agua. ¿Qué es la tendencia de? No, la Biblia me manda a hablarle con calma. Imagínense, yo soy un pastor y alguien viene y me dice una ofensa y todos ustedes que están viendo y yo vengo y le respondo al mismo nivel o peor. ¿Qué es lo que esperan? Que un pastor pueda hablar con calma. Igual es con usted, igual es conmigo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios antes de cualquier cosa. Y las personas esperan que los hijos de Dios hablemos con calma. Cuando vaya a hablar, entonces haga lo que el pastor David diga, estoy buscando las palabras correctas. Y estoy seguro que ahora mismo usted se está acordando de personas que no le hablaron con calma. Pero no sea tan generosa, tan generoso. Pensemos en los días que nosotros no hemos hablado con calma. Ahí es donde tenemos que pensar. Veamos lo que las Escrituras nos dicen. Y esto es lo mismo que ocurrió con Gedeón. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. ¿Queremos aprender a hablar de la manera correcta? Hablemos con calma. Número 2, sin gritos. Y ahora le quiero dejar sentado algo que tal vez usted no lo sabe. Gritar es pecado. ¿Por qué no lo dice conmigo? Gritar es pecado. La próxima vez que usted grite, acuérdese, está pecando. Está pecando. Alguien le preguntó a mi esposa, ¿y dónde dice la Biblia que gritar es pecado? Venga para acá, yo se lo voy a mostrar. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, y léalo conmigo por favor, gritos y calumnia junto con toda maldad. Vea la lista en la que está incluida los gritos. Un día encuentro a mi hija, yo le había llevado de sorpresa una perrita que nos engañaron, por cierto, porque me dijeron que se iba a quedar así de chiquita, me alcanzaba en la palma de la mano, entonces se la llevé a la escuela y yo le dije, usted tiene que entrenarla ahora, de aquí en adelante usted tiene que entrenar a esta perrita, se llama Bilu. Entonces ella tratando de entrenar a la Bilu, yo creo que fue al revés, que la Bilu la entrenó a ella. Porque le gritaba y entonces un día la encuentro gritando, ¡Bilu! Y le digo, hijita, ¿algún día usted nos ha escuchado gritar a nosotros? ¿Nosotros le gritamos a usted? No, entonces ¿por qué le grita a ella? No esté gritándole. Sí, pero es que es una mascota. ¿Y qué? No tenemos derecho a andarle gritando a nadie. En las calles uno ve personas gritándose en media calle con otro. El otro día me mandaron un video de dos personas que casi colisionan. Entonces uno baja a la ventana y le dice 4 cosas, se bajan y se agarran a los golpes, se trenzan a los golpes, de ahí llega otro que se trata de separarlo y lo quieren agredir y el que llegó de último los agarró y los desmayó a los dos. Parece que el último que llegó era alguien de artes marciales, pero le dio un golpe a cada uno y los desmayó y se montó en el vehículo y se fue. Sí, ¿qué es esto? Simplemente por ser una persona que no aprende a hablar de la manera correcta. Usted quiere hablar de la manera correcta, es sin grito. Le doy una frase, una verdad dicha a gritos cuenta
como mentira. Número 3, hablar la verdad siempre acompañada de la compasión, acompañada de amor. Usted puede estar hablando a sus hijos, diciéndole lo correcto, la verdad, pero no está acompañada con amor. Entonces no vamos a tener el efecto que queremos. Una vez dice, qué bueno que lo decía, dice, yo sé que mis padres me amaban, me daba hasta con el balde, pero yo sé que me amaba, me gritaba y me decía, pero me amaba. Le digo, qué bueno que lo miraba por el lado amable, pero así no debería de ser. Deberíamos de recordarle a nuestros padres hablándonos con amor. Y sabe, esa fue una experiencia en mi vida tan hermosa, cuando después de un fracaso, mi padre, en vez de tomar una faja o gritarme o decirme, me escuchar a un padre decir, hijo, yo sé que fracasaste en esto, pero tú eres un campeón, vas a salir adelante, dele ánimo, vaya, intente. Yo me sentí diferente. ¿Qué recuerdo más hermoso? Mi papá, el pastor David, un día que tuve la oportunidad de contarle, me escuchó en una prédica, me dice, esto es algo que usted siempre le tiene que recordar a los padres, que le hablemos a nuestros hijos con amor. Y eso que ocurrió en usted, lo que provocó su papá en usted, las personas necesitamos entenderlas. Necesitamos hablar la verdad en amor. Hay personas que dicen, no, yo le digo lo que yo quiera y yo hablo francamente y yo no me detengo. Y hay gente que dice, ay, mira qué sincero. No, malcriado es lo que es esa persona. Eso no es sinceridad. Sinceridad es alguien que nos habla la verdad con paciencia y con amor. Estoy seguro que todos los que estamos acá nos gusta que nos hablen con amor, que nos hablen con paciencia. Hasta usamos una frase, es que el que no sabe es como el que no ve, tiene toda la razón. Pero necesitamos que alguien que sí ve nos enseñe con paciencia. ¿Sabía usted, escuche esto, que los padres de familia casi nunca logran enseñarle a manejar a sus familiares? ¿Sabe cuál es la razón? Terminan gritando. Tengo el permiso para hablar de esto, solo quiero que lo sepa. Un miembro de nuestra comunidad me dice, mire, yo tuve que pagarle a alguien que me enseñara a manejar, porque le digo a mi papá, enséñame a manejar, y sale, y a la primera, ya, que esa no es la primera, y empieza a gritarme. Llegamos a la casa y no me vuelva a enseñar nada. Me dice mi mamá, yo te voy a enseñar, hijito, no te preocupes. Mi mamá fue peor, desde que nos montamos hasta que nos bajamos me gritó. Tuve que pagarle a alguien. Yo, qué increíble, ¿ah? Pero esa es la realidad muchas veces, porque no logramos hacerlo con amor. Enseñemos la verdad, hablemos la verdad, pero hablada en amor. Una vez más, vaya a Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en que es la cabeza, es decir, Cristo. La verdad tiene que ser hablada siempre en amor. ¿Sabe? No es mi deseo salir, que salgamos de este lugar y que las personas digan, qué buen mensaje. A todo predicador estoy seguro que le gusta eso. Pero le digo honestamente, eso no sirve de nada. Lo que quiero que este día ocurra en su vida, o lo que le pido al Señor, o es la razón por la que trabajamos cada día que vamos a predicar, es que usted pueda salir de aquí y aun si en un día no se acuerda nunca de quién predicó este mensaje, que pueda decir, un día entendí que yo debía de ser una persona que habla de la manera correcta. ¿A través de qué? De las Escrituras. Aprendí a guardar silencio, aprendí a no hablar cuando no debía, hablar cuando debía, y cuando tenía que hablar, saber qué era lo que tenía que hablar. Y por último, cuando tenía que hablar la verdad, corregir, enseñar, lo hacía con amor. Que salgamos de acá con una conciencia clara de eso. ¿De qué me sirve? Como me dijo un amigo que está sentado en una comidería acá en un mercado populoso de Managua, en el Roberto Güembes. Dice, me fui a comer, tenía rato de no comer sopa de mondongo. Me siento a comer mi sopa de mondongo y lo sirvieron con una cuchara de jícara. Ya se acuerda, ¿no? De esa. Dice, le meto la cuchara, soplo la sopa porque estaba caliente. Y de pronto por allá se pone de pie una persona en una silla y dice, ustedes,
bola de comelones, con toda y sopa se van a ir al infierno si no se arrepienten. Y se está con la esposa y dice, ay mi amor, dice, este hombre me acaba de mandar con todo y sopa al mondongo al infierno. ¿Qué necesidad tiene eso? Otra persona hablando, es que ustedes son unos idiotas que no entienden. ¿Qué necesidad tiene de eso? Uno sale de ahí, que voy a estar yo yendo a que me estén ofendiendo, porque no es necesario. Que aprendamos a hablar, que nuestros hijos vayan creciendo y digan, mi mamá me habló siempre bien, me habló de la manera correcta. Yo tuve una abuelita, murió de 102 años. Escuche esto, nunca en mi vida yo la escuché proferir una grosería. Yo tengo quizás unos 35 años de memoria con ella y nunca la escuché decir una grosería. O sea, imagínense qué clase de recuerdo es ese. Nunca escuchar a una abuelita. Ahora, no era una abuelita que nos visitaba, no, era una abuelita con la que vivíamos. Cuando llegaban las tardes, ella agarraba unos frijoles, los ponía a sofreír y le echaba atado de dulce. Y agarraba una tortilla y ella le llamaba purito, o una especie como de taco de frijol. Entonces ya nos llamaba, a ver hijos, a ver, ya viene, ya les voy a dar. Y ya nos daba la tortilla. Y miraba el amor con que ella hacía eso. Qué recuerdo más hermoso. Qué tristeza sería que a mí, a usted, nos recuerden como personas groseras, nuestros hijos, nuestros nietos, y no como personas que le hablaban la verdad en amor. ¿Qué le parece si hacemos una evaluación ahora mismo? Y decimos, ¿cómo he sido yo? ¿He hablado de la manera correcta? ¿Hablo de la manera correcta? ¿He hablado la verdad en amor? ¿O he sido una persona necia, grosera? Y por qué no decirlo, hasta vulgar. Algunas veces aquí nos vemos muy cristianos, aleluya, gloria al Señor. Hasta como me dijo un predicador, yo reconocí a quién me iba a llegar a traer. ¿Y cómo? Porque estaba con una Biblia aquí debajo del brazo y así, gloria a Dios, aleluya, en el aeropuerto. Ese es el que segurito que será. Nos vemos así todos espirituales que ni siquiera pisamos el suelo. Pero cuando estamos en la intimidad somos unos grandísimos groseros con la familia. ¿Qué tal si le damos vuelta el día de hoy y empezamos a hablar de la manera correcta? Aprender a hablar como la Biblia nos enseña a hablar. ¿Cuántos decimos amén? Y recibimos este mensaje para la gloria del Señor.